Dice, hacedlo todo sin murmuraciones y contiendas. Esto es un llamado de Dios, un llamado del apóstol Pablo, pero es un llamado de Dios a no quejarnos tanto, a no andar en contiendas, a no discutir tanto y crearnos problemas, porque todo esto crea problemas. Problemas en la familia, problemas en las amistades, en el trabajo. Cuando nosotros siempre estamos quejando, murmurando, criticando, difamando, siempre hay contiendas, siempre hay enfrentamientos. Pero nosotros los cristianos, y sabiendo los mandatos bíblicos, debemos huir. Pablo nos dice que debemos huir de todo tipo de pelea, de riña, de batalla, de disputa, de discusión, de esos debates y enfrentamientos que a veces no tienen ni pie ni cabeza, no tienen ni sentido, pero que andamos en ellos. Y todo eso, hermano, ensucia el nombre de Jesucristo y denigra a su iglesia. Dios, por tanto, aborrece todo este tipo de actitudes. Estuvimos profundizando la semana pasada sobre la crítica y nuestra respuesta a la crítica. La crítica puede ser constructiva, que significa hablar bien, o destructiva, hablar mal con el fin y el propósito de hacer daño. También la crítica puede ser constructiva cuando, con espíritu de humildad y mansedumbre, intentamos exhortar, corregir a alguien de sus errores o de su mal comportamiento. También eso es una crítica constructiva, aunque le estemos diciendo lo mal que está haciendo. En Colosenses capítulo 3, verso 16, Pablo dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría. Es un mandamiento el exhortarnos unos a otros, el decirnos unos a otros, repito, con espíritu de humildad y de mansedumbre, porque quizás nosotros seamos los próximos en caer, corregir al hermano, decirle, hermano, por ahí no vas bien, cambia de actitud. Y ese hermano, si es sabio, si es una persona humilde, también va a aceptar ese buen consejo. Cuando no se aceptan, cuando hay orgullo, cuando hay prepotencia, cuando hay soberbia, pues eso crea enfrentamientos, pero no debería crearlos si lo hacemos de acuerdo a las instrucciones bíblicas. El mensaje de Cristo, con toda su riqueza y sabiduría, debe llenar nuestra vida y que podamos enseñar y aprender a aconsejar y a ser aconsejados, a recibir esa corrección que muchas veces nos hace falta y hacerlo con la sabiduría de Cristo. Y preguntaréis, ¿cuál es la sabiduría de Cristo? La encontramos en su palabra, analizando, leyendo, meditando cada día en su palabra. Ayer en los jóvenes se hablaba de que hay que leer mucho la Biblia. Cada día hay que leer la Biblia. Si tú quieres conocer a Dios, tienes que leer la Biblia. Si tú quieres tener una relación íntima con el Señor, que esa palabra conocer significa eso, tener relación de intimidad con Él, tienes que leer la Biblia, porque en la Biblia encontramos la sabiduría divina. Es la mente de Dios, es donde recibimos los consejos y todo lo que debemos hacer para andar correctamente por esta vida. Así que es una necesidad imperiosa orar y leer la Biblia. Y así conoceremos cada día más a Dios. Viviremos en la vida eterna, que Jesús en su oración sacerdotal ya lo dijo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan, que tengan relación contigo y conmigo. Eso es vida eterna. Y ante situaciones difíciles, quizá deberíamos preguntarnos, ¿qué haría Cristo en nuestra situación? A veces nos precipitamos, nos lanzamos. No ponemos la otra mejilla, sino que le damos a la mejilla del otro. Y eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia nos llama a la humildad. Jesucristo padeció lo máximo, lo sumo. Fue el campeón del sufrimiento. Pero jamás devolvió un mal cuando recibía un mal, sino todo lo contrario. En la cruz, después de recibir los azotes, ser crucificado, clavado en una cruz, pidió perdón al Padre
por sus enemigos. Eso es un acto de devolver bien por mal, ¿verdad? Hablamos mucho la semana pasada sobre eso. Por eso Pablo dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Cristo se humilló a sí mismo en obediencia total a Dios el Padre y murió en una cruz como morían los criminales y así venció el mal haciendo un bien. Los seres humanos no redimidos, los que no han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador todavía, tienen la tendencia al mal, al pecado. El motivo es la naturaleza pecaminosa con la que nacemos y que nos induce, nos empuja a buscar lo malo. Pero nosotros, los nacidos de nuevo, hemos sido regenerados por la obra del Espíritu Santo. Somos nuevas personas. No somos lo que éramos antes. Si antes era un peleante, un guerrillero, si he nacido de nuevo, ya no soy así. Soy una nueva creación porque Cristo, el Espíritu Santo, nos regenera. Regenerar significa hacer algo nuevo. Somos nuevas criaturas y realmente hemos recibido, si hemos nacido de nuevo, si hemos recibido la salvación. En el Salmo 34, versículo 14, David declara lo siguiente: apártate del mal y haz el bien, busca la paz. En otra traducción dice, persigue la paz y síguela. Quiero hacer unas últimas reflexiones sobre la victoria sobre el mal. Decíamos que nuestra amenaza, la fiera que nos ataca, es el pecado, que es el hacer el mal. De ahí que debamos huir y buscar un refugio, buscar el refugio que Cristo nos ofrece y su ayuda para vencer el pecado y el mal, porque Él supo vencerlo. Y entonces cuando confiamos en Él, cuando miramos su ejemplo, su trayectoria, su comportamiento aquí en la tierra, aprendemos de Él esa humildad y esa mansedumbre necesaria para vencer el mal. El apóstol Pablo utiliza la palabra huir, por ejemplo, en referencia al pecado de fornicación. Fornicar es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, que es el parámetro que Dios ha puesto para que podamos disfrutar de las relaciones sexuales. No hay otra opción. ¿Por qué? Porque el matrimonio está basado en el amor. Y cuando hay amor verdadero, Dios nos permite el gozo de las relaciones sexuales. Pero fuera del matrimonio están prohibidas, porque es un acto, digamos, como lo hacen los animales, que es lo que se ve hoy en día en la juventud que no conoce a Cristo. Hacer el amor. Yo no lo llamo hacer el amor a eso, es practicar sexo. El amor verdadero se practica dentro del matrimonio porque la base es el amor. Amén. Por eso Pablo dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas aquel que fornica contra su propio cuerpo peca. La exhortación de Pablo nos indica que no debemos tener relaciones sexuales prohibidas. Este pecado le hace más daño al cuerpo, a nuestro cuerpo físico y también al cuerpo espiritual, a la iglesia, que cualquier otro pecado. Nuestro cuerpo es como un templo, es el santuario de Dios, el santuario del Espíritu Santo, tanto física como colectivamente la iglesia. Y en ese templo vive el Espíritu Santo, que es Dios. Y si vivimos en pecado, Dios no está ahí. Porque Dios no puede estar, no puede cohabitar, no puede morar donde hay pecado. Por eso donde hay pecado no está Dios. Yo suelo decir, siempre utilizo esta frase, y donde está Dios no hay pecado. Por tanto, como Cristo nos compró con su propia sangre, nuestro cuerpo le pertenece a Él, no a nosotros. Y por eso tenemos que hacer con Él lo que Él nos dice. Amén. También en 1 Corintios capítulo 10, versículos 13 y 14, Pablo nos habla del pecado de la idolatría, otro gran pecado.
Dice así: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Versículo 14, la clave. Por tanto, amados míos, vuelve a utilizar la palabra huid. Huid de la idolatría. En todos estos casos, huid no es de cobardes, sino de valientes. Cuando huimos de la fornicación, huimos de la idolatría, estamos siendo valientes. Porque ¿sabéis algo? La idolatría nos contamina como personas, física y espiritualmente, y como iglesia lo mismo. Idolatría significa adoración que se hace a los ídolos. Adoración tributada a dioses distintos del único Dios verdadero, o incluso a Dios mismo, pero por medio de imágenes y prácticas tomadas de cultos extraños y prohibidos. Podemos decir que estamos, adorando a Dios, pero de una forma incorrecta, a través de ídolos y prácticas que algunas religiones tienen establecidas. También idolatría significa amor excesivo y vehemente hacia alguien o algo. En el Nuevo Testamento se aplica también a la excesiva valoración de cualquier criatura o de cualquier cosa, de modo que toma el lugar de nuestro Creador. En otras palabras, anteponer algo por delante de Dios, sea lo que sea, es un ídolo, es idolatría. La idolatría no consiste únicamente en postrarse ante una imagen, sino también en adorar con imágenes y sin ellas a dioses que no son el único Dios verdadero. ¿Estáis entendiendo? Porque Dios es Dios de su pueblo, Dios de su iglesia. Y como veremos, es un Dios celoso, que no acepta que forniquemos con el mundo, con otros dioses, con dioses paganos, con dioses que no es Él. Porque Dios, repito, al ser un Dios celoso, nos prohíbe la idolatría con todo rigor y severidad. Lo vemos en Éxodo capítulo 20, versículos 3 al 5. Dice el verso 3: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me aborrecen. ¿Quién son aquellos que aborrecen a Dios? Los que no andan en el orden de Dios, los que viven de espaldas a Dios, los que viven haciendo el mal, los que viven en pecado, en resumidas cuentas. Por eso no debemos inclinarnos. Inclinarnos es una señal de sumisión, de obediencia y de entrega hacia aquel a quien nos inclinamos. Rendirnos, ante ellos. Y no podemos hacerlo porque el Señor nuestro Dios es un Dios celoso, que no tolera que le entreguemos nuestro corazón a otros dioses. Esto traerá consecuencias tan graves a los que le rechazan que alcanzarán a futuras generaciones. Tu pecado, tu rechazo a Dios, el poner algo por delante de Dios, la idolatría, va a crear problemas a las futuras generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, la tercera y cuarta generación pueden ser alcanzadas por nuestro pecado. Dios trata la idolatría como una especie de adulterio contra Él. Él ama a su iglesia, nosotros somos, su novia perfecta, esperando las bodas del Cordero que están ahí ya muy cerquitas.
Y como dije la semana pasada, Dios no se va a casar con una novia que no esté en orden, blanca, resplandeciente, con un vestido blanco total de pureza, de santidad. Su iglesia tiene que vivir en santidad, tiene que huir del pecado, tiene que alejarse del pecado. Cuanto más cerca estás de Dios, más alejado estarás del pecado. Y cuanto más cerca estés del pecado, más alejado estarás de Dios. Huye del pecado. Nos aconseja la Sagrada Escritura. Debemos huir de la adoración a los ídolos, sean de la índole que sean, porque no necesariamente la idolatría es adorar ídolos de barro o de escayola. Todo lo que pongamos por delante de Dios se convierte en un ídolo para nosotros. En el momento que priorizamos algo delante de Dios, estamos creando un ídolo, sea el dinero, sea una posesión material, una casa, un vehículo, tu propia familia puede ser un ídolo, tu trabajo, tu esposa, tus hijos, tu esposo, un deporte. No digo que procurar y atender todas estas cosas sea malo. El problema es el orden de prioridad que le demos. Dios no está en contra de que hagamos todo esto. Que nos llevemos bien con la familia, que tengamos dinero, que tengamos una buena casa, quizá un buen coche. Pero ¿cuál es el orden de prioridad? ¿Está Dios por delante de todo? Si está Dios por delante de todo, ten por seguro que Dios va a permitir que tengas todas esas cosas. Con la idolatría estamos contaminando nuestra vida desde el momento que anteponemos algo antes de Dios y preferimos las cosas terrenales, las cuales son pasajeras y efímeras, y las cambiamos y no las cambiamos por las cosas que son verdaderamente valoradas y eternas, los tesoros que debemos mandar al cielo. Muchos de los problemas y las peleas y los conflictos que por desgracia hoy ocurren en nuestros hogares y que muchas personas y también muchos cristianos no lo ven, es por culpa de la contaminación que conlleva cambiar el orden de la prioridad bíblica. Muchas familias existen, pero no viven. No viven la verdadera vida, esa vida plena y abundante que Dios quiere que vivas. No conviven en armonía, no hay armonía en las familias. Y esto es porque olvidamos el orden ideal de prioridades que marca la palabra de Dios. Ahora vamos a ver cuál debe ser ese orden de prioridades. En Mateo capítulo 22, verso 37, Jesús nos dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. O sea, con todo tu ser completo. La Biblia nos enseña un principio básico y general para que nuestras relaciones familiares funcionen perfectamente. Para eso Dios debe ocupar el primer lugar en nuestro hogar. Si no es así, tu matrimonio, tu vida, tu familia no va a funcionar. No va a funcionar como debe funcionar. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo y todas nuestras fuerzas deben estar comprometidas a amar a Dios sobre todo, haciendo la prioridad número 1. Ahora, vamos a estudiar las prioridades en nuestra familia. Primero, en cuanto a nuestro cónyuge. En el matrimonio, nuestro cónyuge debe estar después de Dios. ¿Qué quiere decir? ¿Que no debo amar a mi esposo y a mi esposa? Claro que debes amarla, pero primero ama a Dios, sobre todo. La prioridad es Dios en todo. Un hombre casado debe amar a su esposa de la misma manera que Cristo amó y ama hoy a su iglesia. Dio su vida por ella. Pero si analizamos las Escrituras, vemos que la prioridad de Cristo, después de obedecer y honrar al Padre, fue y sigue siendo su iglesia. ¿Estáis entendiendo? La prioridad, Dios.
Cristo es nuestro modelo a seguir y en Él vemos el ejemplo que el esposo debe seguir. Primero Dios y después su esposa. De igual manera, la esposa debe estar sujeta, o sea, aceptar la autoridad delegada de Dios en el esposo. A veces hablar de sujeción como que no nos gusta, pero Dios marca los parámetros dentro del matrimonio porque fue quien lo instituyó. Y quien instituye algo es el que pone las normas a seguir. Y dice que la esposa debe estar sujeta a aceptar la autoridad delegada de Dios, no la del hombre, sino la que Dios ha puesto en el hombre. ¿Estáis entendiendo? Y se debe aceptar la autoridad y la soberanía del Señor en este asunto. Porque, repito, no es la autoridad del esposo, es la autoridad de Dios en el esposo. Esto es priorizar a Dios, porque Dios lo dictaminó así. Una esposa sujeta a su esposo, que sabe que su esposo ama a Dios, sabe perfectamente que su esposo estará dispuesto a dar su vida por ella. No sé si entendéis. Imitando así a Cristo, que dio y entregó su vida por nosotros, su iglesia. La enseñanza y el principio bíblico que se deduce aquí es que el esposo o la esposa debe ocupar siempre el segundo lugar después de Dios. Y así todo va a funcionar perfectamente. Cada persona dentro del matrimonio, dentro de la familia, va a tener su rol, el parámetro, los parámetros, las normas que Dios ha puesto. La siguiente prioridad serían los hijos, porque son el resultado de la unión de un hombre y una mujer en una sola carne. Esa unión debe estar basada en el amor, repito. Y entonces el fruto de ese amor, los hijos. La Biblia enseña que los padres deben criar, cuidar y proteger a sus hijos porque son la herencia de Dios. Así lo dice el Salmo 127, versículo 3. Dice, he aquí, herencia de Dios son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. De gran estima para Dios son los hijos y el fruto del vientre. Los hijos que tenemos son un regalo de Dios y tenemos que verlo así. Los hijos que nacen en el matrimonio son una bendición y una recompensa que Dios nos concede. Gracias a nuestro amor. El fruto del amor son los hijos. Pero repito, Dios tiene que estar en primer lugar. La siguiente prioridad serían nuestros padres, ¿verdad? Filipenses 6, versículos 2 y 3 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. La promesa es que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Debemos honrar a nuestros padres terrenales para que tengamos una larga vida y nos vaya bien. No se especifica un límite de edad. ¿Qué quiere decir? Que mientras nuestros padres vivan, tengamos la edad que tengamos o ellos tengan la edad que tengan, debemos honrarlos. Ni tampoco indica que los padres sean buenos o sean malos, ¿verdad? Ahí no dice, honra a tu padre y a tu madre si son buenos. No. Lo que quiere decir es que debemos honrarlos siempre. Sean como sean, son nuestros padres. Nos han engendrado, nos han dado la vida. Y después de nuestros padres vienen el resto de familiares. La siguiente prioridad deben ser nuestros hermanos en la iglesia de Cristo, la iglesia que Cristo compró con su sangre. Con respecto a esto, la Biblia enseña que no debemos menospreciar ni hacer cualquier cosa que haga tropezar, ofenda o haga daño a cualquier hermano en Cristo. Y también habla la Biblia cómo debe convivir la iglesia, sirviendo, exhortando, animando, corrigiendo, siendo benignos y perdonándonos unos a otros y amándonos de la misma manera que Cristo nos amó y nos sigue amando. Amén. Y por último, nuestra prioridad debe ser el resto de la humanidad, las personas incrédulas, los pecadores,
Estamos rodeados de ellos, ¿verdad? A los cuales debemos predicarles la palabra y con nuestro ejemplo. Nuestro testimonio es más importante que lo que digamos. Predicarles el evangelio de salvación por medio de Cristo. Que ellos vean que lo que predicamos es lo que hacemos. Que predicamos a Cristo con nuestra forma de vivir. Cumpliendo así el encargo del propio Jesús, que dijo: id y predicar el evangelio de salvación a toda criatura y enseñarles a obedecer a Dios, a obedecer su palabra. Pero ¿cómo le vamos a enseñar a obedecer si nosotros andamos en desobediencia? Es difícil, ¿verdad?, que nos acepten. Si nosotros no andamos en obediencia, ¿cómo vamos a enseñarles obediencia a otros? Es imposible. Es lo mismo que ser discípulo. La Biblia, el Señor nos dijo a id y hacer creyentes, ¿no? Id y hacer discípulos. Discípulo es aquel que aprende de un maestro, que está dispuesto a aprender para no ser engañado, para saber comportarse y saber enseñar a otros. Si tú no eres discípulo, ¿cómo vas a discipular a nadie? Es imposible. Eso es, como se suele decir, la ley de perogrullo. No sé si entendéis, aquí en España se usa esa frase para decir que lo que se ve normal y que es obvio, no hay que explicarlo, ¿verdad? Por eso si yo no sé, no puedo enseñar. De ahí la necesidad del discipulado en las iglesias. Existe este orden que he nombrado, pero esto no indica que unos tienen más importancia que otros. Todos tienen el mismo nivel de importancia y tenemos que llevarlos juntos a la par, cumplirlos todos. Debemos, por tanto, huir de la adoración a los ídolos. Repito, como conclusión sobre este tema, sean de la índole que sean. No necesariamente, como dije, la idolatría es adorar ídolos de barro o de escayola. Todo lo que pongamos por delante de Dios se convierte en un ídolo para nosotros y contamina nuestra vida espiritual. Debemos pedirle al Señor, eso sí, que nos ayude a entender y cumplir el orden de prioridades, recordando que la primera es Él, Dios. Esta es su voluntad, que recordemos es agradable, es buena y es perfecta. Y de esta manera nos irá bien. Hemos visto que en todos estos pasajes se nombra el pecado por su nombre, sin quitarle importancia. A veces le queremos quitar importancia al pecado, queremos minimizarlo, quizá para justificarlo. Pero el pecado es el pecado y la Biblia lo llama lo que es y las consecuencias que trae. Por eso el deseo y la preocupación de Pablo es que los cristianos huyamos de todo mal, que huyamos de toda tentación, de todo pecado y de la idolatría, y que nos aferremos y busquemos el refugio y la ayuda de Cristo, que convivamos con su palabra, que su palabra more dentro de nuestro ámbito social, ámbito familiar. Y en la palabra encontraremos siempre la salida, el camino por el cual podamos vencer el pecado, el mal y todo tipo de tentación. En Filipenses capítulo 4, verso 13, Pablo declara en un versículo que es muy corto, pero lleno de contenido y de enseñanza. Todos conocemos este versículo, donde Pablo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En otras palabras, a todo le podemos hacer frente los verdaderos cristianos por medio de Cristo, quien nos da las fuerzas. Cristo nos da las fuerzas para enfrentarnos a toda clase de situaciones. En ese todo entra también la fortaleza para huir y alejarnos del pecado y así poder vencer el mal. En Romanos capítulo 8, verso 37, Pablo nos dice: antes, en todas estas cosas, en todas estas situaciones que hemos visto, somos más que vencedores, no en nuestras fuerzas, sino por medio de aquel
que nos amó y lo demostró, ¿verdad? Quizá en tu fuerza no puedas superar todas estas cosas que hemos hablado, todas estas situaciones, pero por medio de Cristo podemos vencerlas, podemos salir vencedores. Nuestra victoria es absoluta, no es una victoria, digamos, a medias, pero es por medio de Cristo, quien nos amó y nos sigue amando con amor eterno. Repito las palabras de Pablo en Romanos 12:21, donde nos dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No permitas, está diciendo, que el mal te venza. El mal es un enemigo que te ataca y quiere vencerte. No debes permitir que te venza. Pero ¿cómo debo vencer? Haciendo el bien, no devolviendo mal por mal. Los cristianos verdaderos saben todo esto. Sabemos lo que le agrada a Dios y no le agrada. Y también que no hacer lo que sabemos hacer es pecado. Porque no podemos quedarnos solo en la teoría. Debemos poner en práctica lo que sabemos. Si nosotros sabemos que tenemos una gran comisión, un gran encargo de parte de Cristo, y no lo hacemos, estamos pecando. Me refiero a la gran comisión, a predicar el Evangelio a toda criatura, con la ayuda de Él, porque hoy tenemos el Espíritu Santo que nos dirige, que nos muestra, que nos ayuda, que nos guía, que a veces nos pone en la boca las palabras que debemos decir, pero debe haber un deseo de hacerlo. Dios te ayuda, pero no hace tu trabajo. El trabajo nuestro lo tenemos que hacer nosotros y Él nos ayuda. Si yo no me pongo a hacer algo, ¿tú me puedes ayudar? ¿A qué? ¿A estar sentado? Dios te ayuda, claro que sí. Él prometió estar con nosotros hasta el final. Créelo que está contigo, pero haz tu trabajo. Él dijo: id, un mandamiento, id y predicar el Evangelio. No solo de palabras, repito, sino de hecho. Con nuestro testimonio se predica mejor que con nuestra boca. Hay un dicho por ahí que no sé quién lo dijo. Tus hechos hablan más fuerte que tu voz. Lo que tú digas, si no está en relación a lo que haces, se va a ver más lo que haces que lo que digas. Así es que si no estás dispuesto a llevar a cabo lo que predicas, no lo prediques. Cállate. Salmo 37, versículo 27, David nos exhorta diciendo: apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre. La gran promesa cuando decidimos apartarnos del mal y hacer el bien, disfrutaremos, que quiere decir, de la vida eterna, y empezaremos a hacerlo ya, aquí, en esta tierra. Y en Proverbios capítulo 3, versículo 7, Salomón nos dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor y apártate del mal. No te creas muy sabio, más sabio que nadie quizás, a veces nos creemos más sabios que nadie. Honra, respeta y obedece a Dios y aléjate del mal. Proverbios capítulo 14, verso 16. La persona sabia teme, es temeroso de Dios y se aparta del mal. Mas el insensato se muestra insolente. Insolente significa orgulloso, soberbio, prepotente, desvergonzado y confiado. Los sabios son precavidos. Las personas sabias son precavidas y evitan el peligro. Los necios se precipitan con imprudencia, confiados en sí mismos. Se pasan de confiados y son derrotados. La gente, las personas honradas,
los verdaderos discípulos, los verdaderos creyentes, se apartan del mal y así protegen su vida. Quiero hacer un llamado, digamos, especial, si todavía no has entregado tu vida a Cristo. O incluso, si estás asistiendo a iglesia evangélica durante un montón de tiempo, que un día levantaste tu mano y supuestamente aceptaste a Cristo como Señor y Salvador, pero realmente no ha habido un cambio en tu vida, para ti también va este consejo. Sé sabio, toma ya la decisión de entregar tu vida de verdad a Cristo y Él te ayudará y te dará las fuerzas necesarias para huir, para alejarte del pecado y del mal y vivir la vida plena y abundante que el propio Jesús nos ofrece y que Él desea que vivamos en esa vida, como un anticipo, repito, de la vida eterna aquí en esta tierra. Huye, aléjate del pecado, busca el refugio seguro que Cristo te ofrece para poder vencerlo. Él es el ejemplo de vencer. Esfuérzate y sé valiente. Nada nos viene sin esfuerzo y sin valentía, ni en el mundo, digamos, natural, secular, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones personales. Nada nos viene bien si no hay esfuerzo y valentía. Si tú te enamoras de una chica o de un chico, pero no se lo dices, ¿cómo se va a enterar? Sé valiente, díselo. Esfuérzate. Sé valiente, le dijo Dios a Josué. Josué tenía un gran problema, una gran misión que hacer, que era introducir al pueblo de Israel en la tierra prometida. Pero había muchas naciones en contra. Jesús, o sea, Dios le dijo, esfuérzate y sé valiente. No te quedes ahí, cruza el Jordán, crúzalo. Los problemas, crúzalos, afróntalos y llegarás a la tierra prometida, porque Él está con nosotros. Pero nos dice, esfuérzate y sé valiente y empezarás a vivir una vida plena y abundante, llena de la bendición de Dios. Para superar y dejar todas estas actitudes que nos conducen a hacer el mal y para poder vencerlo, debemos ser llenos continuamente del Espíritu Santo. Él nos podrá ayudar a conseguirlo. En la escuela bíblica estamos tratando de la persona y de la obra del Espíritu Santo. Es una necesidad que aprendamos, porque se predica quizá poco del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo es el poder que nos va a conducir a hacer las cosas bien, que nos va a conducir a ser verdaderos testigos, dar testimonio de Cristo. Sin el poder del Espíritu Santo difícilmente lo vamos a conseguir. Por eso es necesario aprender sobre el Espíritu Santo. Estamos en la época, en la dispensación del Espíritu Santo. Jesucristo ya cumplió su trabajo aquí en la tierra. Sus discípulos tuvieron el privilegio de caminar con Él físicamente. Pero nosotros tenemos quizá, no voy a decir un gran privilegio mayor, pero sí también el privilegio de que el Espíritu Santo mora en nosotros, como individuos y también como iglesia. Y tenemos que usar el poder que tenemos de parte de Él, la dinamita. La palabra recibiréis poder viene de esa palabra, dunamis, que significa, es la raíz de dinamita en la palabra española. Por eso, para superar todo este tipo de acciones, para poder vencer el pecado y el mal, tenemos que estar siempre, continuamente siendo llenados del neuma, del aliento, del poder del Espíritu Santo. ¿Qué pasa con los neumáticos de los coches? Que continuamente tienes que estar poniéndole aire, neuma, porque con el desgaste, con los viajes, con el uso, van perdiendo aire. Pues también nos pasa a nosotros eso. Por eso la Biblia dice que tenemos que ser llenos continuamente. Cada día tenemos que llenarnos de ese neuma, de ese aire, de ese aliento de vida que es el Espíritu Santo. Por eso en Efesios capítulo 5, versículos 17 al 18,
Pablo exhorta a los cristianos a vivir como hijos de luz. Dice, por tanto, no seáis insensatos. Se repite muchas veces la palabra insensato, que es la persona que no entiende, la persona que no o no quiere entender. A esas personas se le llaman insensatas, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Hermanos, no debemos actuar sin pensar como hacen los necios y los insensatos. Más bien debemos procurar entender lo que el Señor quiere que hagamos en cada momento. Para eso necesitamos al Espíritu Santo, que nos muestre cómo y de qué manera hacerlo. No debemos emborracharnos con vino. ¿Por qué? Porque eso nos va a crear problemas y quizá nos arruine la vida. En cambio, debemos ser llenos del Espíritu Santo. En el contexto bíblico original, esto significa que debemos estar continuamente siendo llenados del Espíritu Santo. La llenura de hoy no me sirve para mañana. Mañana me vuelvo. Tengo que volver a llenarme del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo, digamos que es el poder, la autoridad que Dios nos concede hoy en día para poder superar cualquier problema que tengamos. ¿Tienes problemas? Busca la sabiduría divina, busca el poder del Espíritu Santo. Si andas en pecado y no sabes cómo salir de ese pecado, busca la guía del Espíritu Santo, que a través de nuestra conciencia, sabéis que la conciencia es como una alarma que suena cuando algo no hacemos bien. Si tú te tienes que despertar a las 7 de la mañana, pones el despertador para que te despierte, ¿verdad? Por la conciencia también actúa así como una alarma, como una señal que te indica que estás haciendo algo mal. Lo que pasa es que cuando nos acostumbramos a hacer el mal, a vivir en pecado continuamente, la voz de la conciencia se apaga, no oímos la alarma o no queremos oírla. Porque el Espíritu Santo siempre va a hablarle a nuestra conciencia cuando hacemos las cosas mal. Ya estoy terminando. Así que no debemos actuar sin antes pensar cómo vamos a hacer las cosas. Los no sabios, los insensatos se precipitan y hacen y dicen las cosas sin pensar, pero nosotros somos creyentes, creemos. Somos cristianos, seguimos a Cristo. Y Cristo, repito, es nuestro modelo a seguir. Por eso debemos estar siempre llenos del Espíritu Santo. Si quieres vencer el mal, haz el bien. Si quieres hacer el bien y no sabes cómo, busca la ayuda del Espíritu Santo. Él te va a mostrar cómo hacerlo. Amén. Bien, pues lo dejamos aquí y seguiremos la semana que viene.